Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de vuestros corazones. Damos gracias a Dios por el privilegio, por el honor que nos concede en esta tarde noche de estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo para alabarle, para bendecirle, para glorificarle en todo, verdad, el sentir de nuestro corazón, en toda la expresión de la palabra. Creemos que el Señor es digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda adoración, y por eso es que hoy, presentándonos a su presencia, es necesario, amados hermanos, que doblemos antes de ir a la palabra de Dios nuestras rodillas, que postremos nuestro ser delante de su presencia y que pidamos que el Señor sea el que en su Espíritu Santo se mueva a través de esta palabra, y que a través de estos, verdad, mis labios, su Espíritu Santo pueda llevar el consejo a cada uno de vuestros corazones. Asimismo, verdad, pedimos que si alguno de nuestros hermanos ha de, verdad, conectarse a esta transmisión, que el Señor sea, verdad, el que ayude a cada corazón, verdad, para permanecer hasta el final de esta hermosa, verdad, exposición de la palabra de Dios. Digo hermosa no porque sea yo el que la transmita, yo sea el que la explique, sino hermosa porque toda exposición de la palabra del Señor Jesucristo es hermosa. Su palabra dice que es dulce más que la miel, ¿verdad? Entonces vamos a rogar al Señor que Él sea el que dirija estos mis labios para poder llevar a vuestros corazones la palabra de Dios. Vamos, en el nombre de Jesucristo, doblamos nuestras rodillas y sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado y maravilloso Señor Jesucristo, oh Dios de amor y maravilloso Señor Jesucristo, Divino Padre Celestial, amado Dios de la gloria y de la honra, Padre Santo, Cordero de Dios, oh Padre amado y maravilloso Dios de bondad, de misericordia eterna, maravilloso Rey, oh Jehová de los ejércitos, oh Señor maravilloso, a ti Padre amado y bondadoso, a ti Rey del cielo y de bondad, a ti inclino mi alma, a ti postro mi ser, a ti Padre amado humillo mi alma, a ti mi Dios, mi Salvador. Tú eres el que da a cada uno de nuestros corazones la vida, Padre Celestial. Tú eres el que nos llenas, Padre, de tus misericordias. Tú eres el que sostiene nuestra vida, Padre, nuestro abatimiento. Oh, Padre amado, en medio de luchas, de pruebas y de dificultades, Padre mío, en medio de dificultades que atravesamos en estas situaciones, Padre, tú nos sostienes con tu mano poderosa, Padre maravilloso. Oh, divino Dios, Padre amado y maravilloso Jesucristo, a ti, Padre amado y maravilloso Rey, Dios de amor, Dios de misericordia, engrandecido sea tu nombre en esta hora. Te ruego, Padre, que, Padre, en esta transmisión, en esta exposición de la palabra de Dios, en esta exposición de tu bendita palabra, tú seas el que dirijas mis labios, y que todo lo que salga de mi boca sea para alimentación de cada uno de los corazones que a través de esta transmisión, Padre, siguen tu palabra de Dios, quieren tu palabra, Padre amado, quieren alimentarse, quieren gozarse, quieren vivificarse en tu santa presencia. Te lo ruego, mi Dios, mi Señor Jesucristo. Oh Padre amado, bondadoso Dios, oh Dios del cielo, oh Padre amado, oh Salvador Jesucristo, te ruego, Padre Celestial, que tú sigas bendiciendo cada corazón, que tu amor maravilloso sea el que llene nuestros corazones en esta hora. En el nombre de Jesucristo te lo ruego, Padre, llénanos de tu Santo Espíritu, Padre amado, maravilloso Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde ahora y para siempre. Sea bendecido el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Vamos a entonar un estribillo conocido antes de ir a la palabra de Dios, y dice así, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Merece la gloria y la honra, levantamos nuestro canto en tu nombre, Jesús. Merece la gloria y la honra, levantamos nuestro canto en tu nombre, Jesús.
hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde ahora y para siempre, ¿verdad? Declaramos a través de esta alabanza, y no declaramos, ¿verdad?, en el sentido de determinar, sino que no tan solo declaramos, proclamamos a voz en cuello que no hay nadie como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Hacedor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que también usted ahí en su lugar se gozó al entonar este estribillo, al recordar esos momentos tan hermosos en que nos congregamos para alabar su nombre maravilloso. En este momento no nos podemos reunir en la casa de oración, pero al Señor le ha placido bien así el darnos la oportunidad de reunirnos hoy en esta hora para dar una disertación de la palabra del Señor a nuestros corazones, un mensaje directamente del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Quiero invitarle en esta hora, amados hermanos, a que abramos nuestra escritura allá en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Como ustedes saben, hemos estado utilizando la parábola de las 10 vírgenes para dar nuestros mensajes, pero hoy vamos a hablar de Romanos. En base al mismo mensaje que hemos estado hablando. El lema lo tiene usted ahí escrito, ¿verdad?, en la descripción de esta transmisión, y dice: prudentes, preparados y velando. Y estamos hablando, ¿verdad?, de todo ello, y parte de lo que se habla en las 10 vírgenes prudentes, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de parte de lo que se trata, de los temas que se tratan ahí en este mensaje. Vamos a abrir la escritura en Romanos capítulo 13, versículo 11, para la gloria de Dios. Es nuestro texto base, pero también va a ser Efesios capítulo 5 y versículo 14, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 13 y versículo 11 dice así, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cercana nuestra salud que cuando creímos. Bendito sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a Efesios 5, versículo 14, para la gloria de Dios. Dice: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Bendito sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted, al igual que yo, ¿verdad?, al leer estas porciones escriturales, le siente algo en su ser, ¿verdad? Siente algo que recorre su ser, siente que este mensaje es para su persona. Cuando yo me dedicaba, ¿verdad?, a elaborar este mensaje, todo mi ser se estremecía, porque yo sé que parte o la mayoría de la iglesia estamos incurriendo en este rol, pero Dios hoy, en su misericordia, en su amor maravilloso, en esa gracia bondadosa para con nuestros corazones, hoy se ha sentido en su ser, hoy se ha placido en llevarnos este mensaje para mostrarnos nuestro error, porque Él no quiere que nadie se pierda, mas quiere que todos nos sometamos al arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Quisiera comenzar diciendo o narrando una parábola, una historia de la palabra de Dios. Usted la va a identificar, la voy a tomar desde una parte, ¿verdad?, para poder introducir el mensaje que hoy el Señor quiere llevar a vuestros corazones. Un barco. ¿Sí sabe usted qué es un barco? Un barco, así como lo imagina, con sus velas, un grande barco de carga, se dirige a Tarsis. Y en la dirección contraria en que este barco
avanzando y tomando dirección su viaje en la dirección contraria que está tomando este barco, existe una grande ciudad, una ciudad tan grande llamada Nínive. Y un hombre llamado Jonás fue comisionado para proclamar la determinación de Dios para esa ciudad. Por cierto, usted sabe esa determinación. Dios había determinado destruir Nínive. Y por lo cual comisiona a Jonás para llevar esta noticia. Pero Jonás ha tomado una dirección contraria. Va huyendo de la voluntad de Dios. Se encuentra a bordo del barco. Se encuentra a bordo del barco que va en la dirección contraria. Jonás fue enviado a Nínive, pero ahora se encuentra directo, ¿verdad? Caminando hacia Tarsis. Se encuentra a bordo de aquel barco que se dirige en la dirección contraria a Nínive. No solo eso, Jonás baja a la parte baja del barco, busca un lugar cómodo y se queda profundamente dormido. Usted se preguntará, cuando la tormenta comienza a azotar el barco y parece que el barco se hunde, cuando los tripulantes expertos en la navegación no saben qué hacer al ver que su barco se hunde, cuando comienzan a clamar a sus dioses y ningún dios les contesta, se dan cuenta que hay un hombre que duerme tranquilo en la profundidad del barco. ¿Cómo es posible que cuando las olas golpean fuertemente los lados del barco y el grande sangoloteo, el grande movimiento por esta tempestad, no despierten a Jonás de su sueño profundo? Aquel hombre que se dirige a Jonás se da cuenta que está durmiendo profundamente, pero póngase a pensar y a meditar. ¿Cómo era el sueño de Jonás? Si el movimiento tan brusco del barco no lo despertaba, si el sonar de las olas sobre el barco no lo despertaba, si el mar que rugía como león no despertaba a Jonás, su sueño era tan profundo que esta situación no lo despertaba. Por lo cual podemos entender que este hombre tuvo que venir fuertemente con Jonás. Yo imagino a aquel hombre moviendo a Jonás fuertemente. ¡Jonás, Jonás! ¡Despierta, Jonás! Y precisamente, amados hermanos, ese es el título de nuestra enseñanza en esta hora. ¡Despierta! Ese es el título del mensaje que el Espíritu quiere dar a nuestros corazones. Y en todo mensaje el Espíritu siente o tiene un propósito para nuestra vida. Él no habla a través de sus siervos y a través de su palabra por hablar, no. Él dirige palabra hacia el pueblo, Él dirige palabra y consejo hacia aquel que recibe esta palabra, pero con un propósito específico. Hoy muchos predicadores en este tiempo toman el púlpito para comenzar a llevar a la iglesia en una adoración. Sí, llegan a lo más profundo de sus sentimientos, los hacen llorar y glorificar a Dios, pero no colocan un mensaje específico. Y muchos creemos que eso es el mover del Espíritu Santo. No, el mover del Espíritu Santo es traer un mensaje específico a tu vida. Si lloraste, si oraste, si aún derramaste tus lágrimas hablando en lenguas y no entendiste nada, y no comprendiste nada y no te llevaste nada a tu vida, no tuviste una comunicación con el Espíritu Santo, simplemente adoraste y alabaste,
Pero cuando Dios quiere hablar un consejo a nuestra vida, Él lleva un propósito específico. Y el propósito del Espíritu Santo a través de este mensaje es provocar un avivamiento espiritual en nuestro corazón. Es provocar un avivamiento espiritual en tu corazón, en tu vida. Es hacer despertar todos tus sentidos para que puedas mirar, para que yo pueda mirar el tiempo que estamos viviendo, para que yo y tú podamos entender qué es necesario hacer en tal tiempo, cuál es la forma en que debemos estar en este tiempo. Adelantadamente lo dijimos en el título, el Espíritu Santo solo quiere decirnos: despierta. Es necesario que para que entendamos claramente el consejo del Espíritu Santo, comencemos a adentrarnos en nuestros textos bases, comencemos a analizar un poco del contexto de nuestros textos bases. Recuerde que tenemos dos textos, Romanos capítulo 13, versículo 11 y Efesios 5, 14. El contexto de nuestros textos bases, quisiera comenzar diciendo acerca de ello, que tanto el capítulo 13 de Romanos y el capítulo 5 de Efesios son el mismo mensaje dado por el apóstol Pablo a dos iglesias diferentes, a la iglesia de los romanos y a la iglesia de Éfeso. Pero también podemos resaltar que son son un mensaje dado a dos diferentes iglesias con diferentes necesidades. No todas tenían los mismos defectos y faltas. Cada una de las mostradas aquí en la palabra de Dios tenía un defecto. Mas sin embargo el mensaje era el mismo: despierta. Levántate, abre tus ojos, mira la gloria de Dios, experimenta las bendiciones de Dios, abre tus ojos, los ojos de tu entendimiento para que comprendas qué es lo que acontece, a dónde va tu vida y qué es de tu salvación. Las diferencias notables con el contexto se deben a que cada iglesia vivía diferente situación. Tal vez a usted al leer el capítulo 13 de Romanos y al leer el capítulo 5, ¿verdad?, no encontrará las mismas palabras exactas, pero si usted analiza correctamente, si usted analiza cuidadosamente, se dará cuenta que es el mismo mensaje y que encontrará diferencias, pero esas diferencias no son en el mensaje del Espíritu Santo, esas diferencias son en las diferentes necesidades de cada iglesia. Los dos versos que hemos tomado como base son el paralelo de estos capítulos. Por ejemplo, Pablo en Romanos 13:11 comienza el texto diciendo: y esto, mientras que Efesios 5:14 comienza el verso diciendo: por lo cual dice. Lo que nos da a entender que en el antetexto de nuestro texto base o de nuestros textos bases, lo que Pablo dijo antes de llegar a cada uno de nuestros textos citados, son la razón por la cual el Espíritu Santo hoy nos dice a cada uno de nosotros: ¡despierta! Al empezar el capítulo, en ambos textos Pablo habla de las situaciones que cada iglesia vive, lo cual es una fotografía exacta de lo que la iglesia es hoy. Y cuando llega a nuestros textos, la frase de inicio nos dice que lo dicho en nuestros textos dictamina o diagnostica una iglesia que duerme un sueño profundo. Y esto se deduce de acuerdo a la decadencia espiritual que Pablo marca en las dos cartas, tanto en los Romanos como en la carta de los Efesios. Usted se preguntará, bueno, ¿cuáles son estas situaciones que representan o que presentan, que definen a una iglesia como una iglesia que duerme, o que definen a un cristiano como un cristiano que duerme? Primero, el capítulo 13 de Romanos nos dice del versículo 1 al 10, vamos a decirlo resumidamente: la falta de sumisión a las autoridades, tanto terrenas como espirituales. Si usted analiza su iglesia y se da cuenta que en la iglesia hay cristianos que ya no respetan las autoridades civiles, cristianos que andan en huelgas, que andan en manifestaciones,
Cuando la palabra de Dios nos dice todo lo contrario a ello. Cristianos, ¿verdad?, que se meten en situaciones, ¿verdad?, donde no hay respeto para las autoridades. Quiere decir que su iglesia está entrando en este perfil. Pero también, si en su iglesia usted ve cristianos que ya no se pueden someter a las autoridades espirituales que Dios depositó en su iglesia, que Dios colocó, no que fue por imposición, sino que Dios puso autoridades en su iglesia para que la iglesia los respetase como aquellos que tienen autoridad de Dios y no de sí mismos. Pero ¿cuántas iglesias ya no respetan la autoridad de sus ministros? ¿Cuántas iglesias, verdad? O ¿cuántos cristianos ya en este sentido faltan, son desobedientes? ¿Cuántos cristianos en este sentido, verdad, ya no saben obedecer hacia lo que se les indica acerca de la palabra de Dios a través de los ministros? Pero también en una iglesia que duerme se ve las veces constantes, o se ve constantemente muchas veces, que estos ministros tienen que utilizar un cuchillo para los cortamientos. Cada día hay más cortamientos. No sé si se ha dado cuenta usted, pero cada día hay más cortamientos en la iglesia. La iglesia o los miembros de la iglesia cada día menosprecian o cada día, verdad, le han perdido el sentido a lo que es el cortamiento, la corrección. Ya se les hace fácil el cortamiento. En más de una vez cuando he tratado de amonestar a algún hermano para que se enderece, verdad, y le digo, hermano, te vamos a amonestar, se te va a aplicar el correctivo, lo más nombrado que digo, pues córteme, no pasa nada. Se les hace poco. Cristianos que llevan 1, 2, 3, 4 cortamientos dentro de la iglesia que debían de ser ya desechados de la iglesia, pero ahí siguen. Cristianos que siguen cometiendo adulterios y fornicaciones y que todavía ahí siguen. Eso quiere decir que si dentro de nuestra iglesia hay estas situaciones, la iglesia duerme. También la falta de respeto. Una cosa es la sumisión y otra cosa es la falta de respeto hacia los ministros de Dios. Cada día se respeta menos a los siervos de Dios, hacia los hombres de Dios, a los que han dejado todo por servir al camino del Señor, por servir a la obra del Señor. Muchos, verdad, se les hace fácil hacer bromas de ellos, se les hace fácil no respetarlos, se les hace fácil, verdad, meter en chismes y hablar tantas cosas cuando la iglesia ha perdido ese respeto. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios: de cierto doy testimonio que antes, cuando llegué a vosotros, me recibíais como ángel de Dios, y que si fuese posible sacar vuestros ojos para dármelos a mí, me los darías. Pero ahora me he hecho vuestro enemigo diciendo la verdad. Cuando un siervo de Dios nos marca nuestro error, verdad, para nosotros es el malo, está en contra de nosotros y perdemos el respeto y comenzamos a hacer cosas fuera de la palabra de Dios. Y cuando estas situaciones se comienzan a manifestar en la iglesia, es que la iglesia duerme. Cuando los obreros de la iglesia permiten que se infame al ministro que está a cargo de la iglesia, es que los obreros duermen. Y cuando la iglesia permite que se haga esto con los ministros que Dios ha enviado, la iglesia duerme. Otra cosa que Pablo describía acerca de estas dos iglesias, o la de la iglesia de Romanos, es la falta de amor entre hermanos. Cada día el amor comienza a escasear. Cada día hay más contiendas, hay más disoluciones, hay más situaciones difíciles. Cada día los matrimonios comienzan a meterse en situaciones de problemas. Cada día, en vez de que, verdad, los llamados sean para celebrar una victoria, los llamados hacia los ministros son para arreglar problemas matrimoniales, es para reconciliar un hermano carnal con otro hermano carnal, es para conciliar a dos hermanos de la iglesia, y el amor comienza a ahuyentarse de la iglesia. Cada día se ven viudas, huérfanos y necesidades, y el amor comienza a perderse en la iglesia. Esta era la situación de la iglesia de los romanos, pero también es la situación que como iglesia estamos viviendo, y eso nos dice que estamos durmiendo. Pablo hablaba de adulterio, de asesinato, de hurto, de falso testimonio.
Y todas estas situaciones se están viviendo en la iglesia. El adulterio, dijimos, el falso testimonio. ¿Qué es el falso testimonio? ¿Cuántas hermanitas les gusta andar llevando y trayendo, diciendo verdad, y de boca en boca una verdad se convierte en una mentira? Porque cuando llega hasta el último, ¿verdad?, ya las cosas se transgiversaron y se está dando falso testimonio. Y las iglesias están cayendo en todo ello, muchos corazones están cayendo en todo ello, y eso dice que dormimos espiritualmente. Y esto es solamente lo que dice Romanos 13. Efesios 5 dice que también hay falta de amor al servir al Señor. Desde el versículo 1 dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Y comienza, ¿verdad?, a hablar del amor acerca del servicio y de los sacrificios. La iglesia tiene falta de amor al servicio al Señor en todos los aspectos. Ya no adora con ese amor, con ese fervor. Ya no trabaja ni colabora para la obra del Señor. Sus ofrendas económicas ahora, ¿verdad?, son en mezquinidad. Sus ofrendas espirituales son mezquinas, llenas de pecado y de contaminación. ¿Cuántas iglesias están llenas de homosexuales? ¿Cuántas iglesias están llenas de hermanas, verdad, que están todavía viviendo en el mundo, de hermanos que viven en el mundo, de cristianos, verdad, que vienen a ofrecerle al Señor? No vienen a ofrecerle un presente, no vienen a ofrecerle sus primicias, vienen a ofrecerle lo que les sobra de las bendiciones que Dios ha derramado sobre ellos. Y cuando la iglesia comienza a vivir estas situaciones, tal como la situación de Ananías y Zafira, quiere decir que la iglesia está durmiendo. Quiere decir que nosotros estamos durmiendo. Pero también el libro de Efesios nos habla de cristianos que fácilmente son engañados. Por ahí el primo, el tío, el hermano tiene un pariente pentecostés, tiene un amigo pentecostés, se presenta en la casa del hermano, le da una terapia y se lo lleva. O al rato ya el hermano se vuelve un problema en la iglesia porque en toda la doctrina está en desacuerdo, siempre causando problemas. Viene el diablo y nos engaña fácilmente. Estamos durmiendo. El apóstol Pablo dice: debías ya ser maestros, pero todavía sois niños. También el siervo de Dios en la carta a los Efesios capítulo 5 nos habla acerca de cristianos que no conocen la diferencia entre ser espirituales y carnales. Expresar las cosas de una manera incorrecta. Para ellos expresa una espiritualidad, mientras que el apóstol Pablo, ¿verdad?, les comienza a manifestar los frutos del Espíritu Santo para que entiendan y comprendan, para que despierten que en su manera de vivir es incorrecta a los ojos del Señor, y que si el Señor viene por su iglesia, ellos quedarán fuera. Quisiera decir hasta aquí, y hemos resumido todo, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. El que duerme, duerme, y el que está despierto, está despierto. Pablo dice a los romanos, y esto, conociendo el tiempo. Y en Efesios 5:14, Pablo acerca de esto guarda silencio, aunque a partir del verso 15 rompe el silencio. Fíjese de qué manera Pablo, en el texto que hemos tomado como base, él guarda silencio. Pero en el versículo 15, Pablo, acerca de cuando dice en Romanos, conociendo el tiempo, Pablo dice: mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, en esta parte Pablo rompe el silencio. Conocer el tiempo, amados hermanos, es saber qué tiempo vivimos. Como el sembrador que discierne los tiempos, que analiza los cielos.
que mira las nubes y ve el tiempo propicio para poder sembrar. Él no va a sembrar iniciando las secas. Él va a sembrar cuando Él sepa que va a haber suficiente agua del cielo para poder hacer crecer su cosecha. Y nosotros necesitamos analizar los tiempos que estamos viviendo. Si es tiempo de holganza, si es tiempo de flojera, si es tiempo de pereza, si es tiempo de inconstancia. Es necesario analizar este tiempo. Pero claro está que cuando nosotros comenzamos a analizar este tiempo, sabemos que no estamos viviendo un tiempo en el que debamos estar en holganza y en bonanza. Es un tiempo de estar despiertos con nuestra lámpara encendida, esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea toda la gloria. Conocer el tiempo es aprovechar cada día como si fuera el último. Dice el apóstol Pablo, redimiendo el tiempo, conocer el tiempo, hermano. ¿Sí sabe usted en qué tiempo vive? Vive usted en el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia entre las dispensaciones es tomado como una dispensación, pero en sí, en el sentido profético, es un paréntesis, nada más. Es como, ¿verdad?, un pequeño receso que se toma entre los demás. El tiempo es corto, amados hermanos. 2000 años han avanzado y el tiempo que queda adelante no lo sabemos, pero sabemos que es corto. Y conocer el tiempo es vivir cada día como si fuera el último. Vivir cada instante como si el segundo que siguiera fuera el momento en el que ha de venir el Señor. Pero conocer el tiempo y vivir el tiempo como si fuera el último no es dormir. ¿Cuántos cristianos ahora que están cerrados los templos viven cómodamente? No hay oración de tarde, no hay oración de 9, pero dan la hora de las 5. En el caso de la iglesia, en este lugar la oración de 5 está abierta. Pero ¿cuántos cristianos les queda cómodamente? Bueno, no en la tarde, en la mañana podemos asistir a la presencia del Señor, pero estamos cómodamente durmiendo ahí en nuestras camas. Estamos cómodamente viviendo nuestra vida ahí en nuestra tranquilidad. Dan las 6 de la tarde, no hay oración, pues no oro, no doblo mis rodillas. Y vivimos ahí cómodamente, mientras que la palabra de Dios dice redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo. Y dijimos, dormir no es aprovechar el tiempo. Acomodarnos a la pandemia que estamos viviendo no es dormir, no es aprovechar el tiempo, no es redimir el tiempo. Redimir quiere decir comprar. ¿Y cómo compramos el tiempo? Sacrificando lo demás. El tiempo que tienes para otras labores, sacrifícalo. Y de esa manera estás comprando tiempo. Porque si tenías 2 horas para hacer una labor, dices, voy a sacrificar y lo voy a hacer más rápido en 1 hora. Y esa hora que me resta, voy a doblar mis rodillas un momento, voy a leer la palabra de Dios. Y tú estás redimiendo el tiempo. Estás aprovechando todo el tiempo de tu vida para estar alerta ante la venida del Señor Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero conocer el tiempo es conocer claramente la voluntad del Señor. ¿Usted conoce la voluntad del Señor? La palabra de Dios dice claramente acerca de la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor es vuestra santificación. Y si usted conoce el tiempo, está en santificación. Su vaso está en santificación. ¿Cuántos ayunos, hermanos amados, hemos tomado en este año, en este mes, en estos días que avanzan de este año, en esta semana? ¿Cuántas veces hemos abierto la palabra de Dios para estudiarla, para escudriñarla, para alimentarnos? Pablo usa el ejemplo de un matrimonio, amados hermanos, después de haber hecho estas aclaraciones acerca del conocimiento del tiempo y del aprovechamiento del tiempo y de la voluntad del Señor. Pablo usa el ejemplo de un matrimonio en comunión para ejemplificar la relación de la iglesia con Cristo. ¿Cómo está la comunión de la iglesia con Cristo? Ahí es donde debemos aprender a aprovechar el tiempo. Sí, estamos aislados, privados de muchas cosas,
Ya no hay lugar a donde turistear, ya no hay lugar a donde ir a perder el tiempo. Ahora aprovechemos el tiempo. Aproveche a unir los lazos con su familia. Aproveche el tiempo a volver a unirse en esa comunión con su Señor. ¿Cuánto tiempo ha que ya no derrama usted sus lágrimas? ¿Cuánto tiempo ha que usted ya no se postra a la presencia de Dios y que disfruta? Ahora aproveche esos momentos que la situación nos marca o que la situación nos arroja para doblar sus rodillas a la presencia de Dios y buscarle y aprovechar esta oportunidad para estar a cuentas con el Señor. Eso es conocer el tiempo. Conocer el tiempo es saber que la Escritura dice que un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, y eso nos limita el tiempo. Conocer el tiempo es que la palabra de Dios dice que en un abrir de ojos a la final trompeta, y conocer que en un abrir de ojos a la final trompeta es saber que un abrir de ojos es menos de un segundo, es decir, que si Cristo viene y la trompeta es sonada, no habrá tiempo para prepararnos. Entonces debemos aprovechar este tiempo que tenemos. Si mañana toca la final trompeta, hemos hoy aprovechado este tiempo, y si no es mañana, es pasado mañana, tendremos un día más, pero es momento de aprovechar el tiempo. Pablo sigue diciendo a los romanos que ya es tiempo de levantarse del sueño, mientras que en Efesios Pablo cita a Isaías hablando a través del mismo Espíritu Santo, donde dice a Israel y ahora a la iglesia a través de estas palabras y este mensaje: ¡despierta! Mientras Pablo en Romanos dice que es momento, que es hora de levantarnos del sueño, tan solo en Efesios nada más dice: despiértate. Deja la holganza, deja la comodidad de tu vida. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Es tan tremendo, amados hermanos, el mirar a través de las Escrituras ejemplos donde el eminente peligro acecha y demanda nuestro propio y pronto actuar. Pero quienes padecían o vivían estos eventos dormían tranquilamente. Por ejemplo, el primer ejemplo, ¿verdad?, lo encontramos en la introducción, Jonás, pero también con Elías. Jonás dormía tranquilamente y profundamente, mientras la barca en que estaba a punto de hundirse a causa de la tormenta. ¿Cómo podemos dormir los ministros? ¿Cómo podemos dormir los obreros mientras la iglesia se desborda y es destruida? ¿Cómo podemos dormir los que ministramos, los ministros de Dios, los que hemos sido puestos al frente de esta iglesia? ¿Cómo pueden dormir los obreros que colaboran con esta obra maravillosa? El ver que la iglesia se está hundiendo en el mundo y no hacer nada. ¿Cómo es que podemos dormir viendo que la iglesia se hunde en la mundanalidad y en el pecado, mientras por delante están tiempos tan peligrosos? Jonás dormía sin uso de conciencia, sin pensar sin pensarle en su corazón, el no apercibir a Nínive de su destrucción. Él tenía esta encomienda de apercibir a Nínive para que no fuese tomada por sorpresa. ¿Cómo es que Jonás tenía, verdad, esa libertad de que su conciencia no le dictara? ¿Cómo es que Jonás podía dormir tan tranquilamente como si no hubiera pesar en su corazón? ¿Cómo es que duermes tú, Jonás? ¿Cómo es que duermes tú, cristiano? ¿Cómo es que duermes tú, hermano o hermana? ¿Cómo es que duermes tú, pastor obrero? ¿Cómo es que duermes, amado? Sabiendo que hay millones que cada día van caminando al infierno. ¿Cuántas personas a través de esta pandemia fueron llevados al infierno por esta enfermedad? ¿Cuántos millones y millones van caminando al infierno y tú no les has alertado y tú no has predicado a Jesucristo? ¿Cuántos de tus vecinos han muerto? ¿Cuántos de tus amigos se han ido sin Cristo y sin esperanza? Y tú tienes tus labios sellados
hermanos, y tú tienes tu corazón de piedra porque no sientes en tu corazón el dolor y la compasión. No hay en tu corazón amor y compasión y misericordia. Mientras que la palabra de Dios dice: no quiero sacrificio, misericordia quiero, dice el Señor. Te sigues excusando en que ya todos saben, ya todos conocen, pero eso no te libera de tu culpa. Tu conciencia se ha cauterizado y ya no sientes el deseo de predicar, ya no sientes el deseo de dar lo que de gracia recibiste, y eso quiere decir que estás durmiendo. Elías dormía tranquilamente, muy a pesar de que había perdido la fe y la esperanza. ¿Sí recuerda? Había matado a más de 400 profetas de Baal. Tras su oración y al clamar al Señor desde el cielo, descendió fuego del cielo y consumió su altar. Y aún las rocas, dice, ¿verdad? Y aún el agua que estaba en la regadera la mió. Y todo estos prodigios que Elías habían visto quedaron en nada. Hubo un momento en que él sintió temor por su vida y comenzó a perder su esperanza, y huyendo de este lado, de este lugar donde acechaba su vida, huyó a un lugar y allá se quedó dormido. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo habiendo perdido cosas tan importantes? Muchas veces a ti te quita el sueño cuando tienes una deuda. Muchas veces a ti te quita el sueño cuando crees que puedes perder algo valioso, cuando alguno de tus hijos se encuentra en peligro de perder alguna parte de su vida o algún objeto de su ser. Y perdemos el sueño y no podemos dormir. Pero ¿cómo es que podemos dormir tan tranquilos, tanto físicamente y espiritualmente, sabiendo que hemos perdido la fe y la esperanza que un día hubo en nuestro corazón? El Señor le dice a la iglesia: esto tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y haz las obras primeras. ¿Cuántos hemos perdido la fe que impulsaba nuestro gozo, que nos daba libertad en la casa de oración a glorificar, a que de nuestros ojos fueran derramadas lágrimas en la presencia de Dios, que al escuchar la palabra de Dios, los himnos del coro, al escuchar las alabanzas de la iglesia, los testimonios de poder, nuestro corazón se estremecía a la presencia de Dios y no había otra cosa que ir a su presencia y adorarle y alabarle cuando escuchábamos mensajes a través, ¿verdad?, de sus siervos acerca de las promesas venideras, acerca de verdad, su venida que Él ha prometido a su iglesia, acerca de la morada celestial. Nuestro corazón ardía en gozo y en alegría porque anhelábamos ese momento, pero hasta ahora escuchamos este tipo de mensajes y ya no causa nada en nuestro ser, porque hemos perdido la fe y la esperanza. Y yo vuelvo a preguntar: ¿cómo es que podemos dormir tan tranquilos? También tenemos un ejemplo: la Sulamita y Jerusalén. La Sulamita es un tipo de la iglesia que en el libro de Cantares la Sulamita declara diciendo: yo dormía, pero mi corazón velaba. La voz de mi amado que decía: ábreme. Hermosa mía, paloma mía, preciosa mía, amiga mía, ábreme. Ábreme. Cuando yo escucho esta expresión, yo dormía, pero mi corazón velaba, no puedo evitar decir: qué cinismo de la Sulamita. ¿Cómo puede alguien velar y a la vez dormir? O duermes o velas. Aquí, hermanos, la expresión dormir, de acuerdo al contexto, quiere decir o se refiere al adormecimiento que provocan en los sentidos la vanidad. Dice y describe en el cuadro que estoy presentando: he quitado mis ropas, ¿cómo he de levantarme? Y comienza a describir, ¿verdad?, todo lo que había en ella, todas estas cosas de vanidad. ¿Cuántos cristianos están envueltos en vanidades?
¿Cuántos cristianos, verdad, han dejado la oración, el ayuno, por tener cosas materiales? Están durmiendo. ¿Cuántos cristianos prefieren irse a jugar un partido de fútbol? ¿Cuántos cristianas, verdad, prefieren ir a una reunión femenil allá del mundo con las amigas antes de venir a la casa de oración, antes de doblar sus rodillas a la presencia de Dios? La vanidad está adormeciendo sus sentidos para que no entiendan el tiempo en el que están viviendo. Cuando digo, verdad, que el cinismo de la sulamita es como cuando he escuchado acerca de algunos hermanos que no se levantan a la oración de 5 y se les habla de ello y dicen: bueno, hermano, pues es que no les acompañé, pero yo no voy a la oración de 5, pero desde aquí estoy con ustedes. Es un cinismo. Otros dicen: hermano, yo no voy a la oración de 5, pero pues yo no pierdo mi fe, yo sigo esperando al Señor. Es un cinismo vivir así. Estás adormecido. O esperas o no esperas, o estás o no estás. Por lo cual el Espíritu Santo sigue diciendo: despierta, no te engañes a ti mismo, te estás mintiendo a ti mismo. Y tras tus mentiras, el sueño ha tomado tu ser de tal manera que no puedes levantarte. No te levantas a la oración de 5 porque vives ya en tu carne, porque has dado rienda suelta a tu carne, porque vives ya en la carne y no en el Espíritu Santo. También nos habla de Jerusalén. Jerusalén es mencionada en el libro de Isaías 51:17 con un fuerte llamado a despertar. A pesar de los grandes sufrimientos que pasaba a causa de sus pecados, seguía durmiendo. No vislumbraba que era tiempo de despertar. Un sufrimiento venía, una transmigración, ¿verdad? Y una destrucción tras otra destrucción. Y Jerusalén no despertaba, los israelitas no despertaban. Y a través de Isaías 64 les dice: despierta, despierta Israel. Comprende que si sucede esto en tu vida es por tu pecado y arrepiéntete. Recuerda que si no has sido destruida por completo es porque el Señor te tiene en su noticia. Pero despierta. Despierta, porque después de este sueño, cuando despiertes, el Señor tiene preparadas bendiciones para tu vida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. También nos habla de los discípulos, los amigos del Maestro. Los discípulos, amigos del Maestro, duermen mientras el Maestro llora en Getsemaní. Los evangelios registran y dicen que dormían a causa de la grande tristeza. El Maestro ya les había dicho que iba a suceder esto de la crucifixión y dice que dormían a causa de la grande tristeza. Mientras tú y yo, amado hermano, nos lamentamos por el tiempo tan difícil, mientras tú y yo estamos en nuestra casa ahí llorando: ay, no abren el templo, ay, no podemos ir a la casa de oración, el Maestro llora diciendo en el Getsemaní: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino te pido que los guardes de él. ¿Qué habrá impulsado estas palabras del Maestro? ¿Qué habrá mirado en su soberanía y en su ciencia y en su conocimiento adelantado de las cosas? Una iglesia que duerme, que es perezosa, unos cristianos que duermen y que no velan, unos cristianos que no ponen atención en la adoración y en la consagración y en la oración. Él ruega: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él, porque él ve una iglesia que está hundiéndose en el pecado. Una iglesia que está a punto de sufrir grande estrago, pero no se apercibe, no hace nada por levantarse, no hace nada por despertar de su sueño.
También nos habla las escrituras de un mancebo que mientras Pablo, gozoso con los hermanos, predicaba, aquel mancebo imprudente sube a una de las ventanas, no midiendo el peligro que corría, como muchos de los jóvenes hoy no miden el peligro que corren, no miden el peligro y, ¿verdad?, ponen tiempo a su bautismo lejano, ponen tiempo lejano a su conversión y a su acercar al Señor. Dice la palabra de Dios que al alargarse el sermón le tomó un sueño profundo y cayó muerto. ¿Cuántos jóvenes no disciernen la bendición de estar en la casa de oración y andan de ociosos? Llegan a la casa de oración, se da Santa Cena, se da el Congreso Juvenil y andan buscando a quien ligara, ¿verdad? Y andan en otras circunstancias. A ellos háblenle de subir memes ahí al Facebook. A ellos háblenles de subir cosas, ¿verdad?, que son del mundo, de vivir en cosas del mundo. A los jóvenes háblenles hoy de alabanza. A los jóvenes sí se gozan con la alabanza, pero cuando es la predicación les da sueño, se duermen, porque no entienden el peligro que está pasando. La palabra es el alimento para que puedan salir y sobresalir en este mundo tan fiero y tan difícil. Los jóvenes están durmiendo espiritualmente. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no hubiera orado por este joven? Recuerde la historia. A cómo se desarrolla la historia, aunque el joven estaba ahí, ¿verdad?, se entiende que el haberse dormido quiere decir que no le interesaba el mensaje, que el estar en ese lugar decía que era imprudente. ¿Qué hubiera pasado con ese corazón si ese joven hubiera muerto y no hubiera sido resucitado? Se hubiera ido al infierno. Pero Pablo, ¿verdad?, ora por él y el Señor le da una segunda oportunidad. Joven, hoy que escuchas este mensaje, el Señor te da otra oportunidad. Pablo revela en Efesios 5:14 una verdad no visible en Romanos 3:11, cuando dice: levántate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Mientras que Pablo solo dice: es hora de levantarnos del sueño, habla de toda una iglesia en general. Pablo, cuando dice es hora de levantarnos del sueño, habla de toda una iglesia en general, mientras que Efesios solo se refiere dando a entender que hay dos tipos de sueño. Efesios 5:14 se refiere solamente a unos que duermen, mientras que Romanos a toda la iglesia que duermen. Esto nos hace entender que hay dos tipos de sueños. Mire, en la iglesia acontece un sueño ligero, que puede y de vez en cuando darnos a todos, a cualquiera, ministros, obreros, a todos nos da este sueño ligero. Pero con aumentar nuestra perseverancia, nuestra oración, este sueño se va de nosotros. Con comenzar a glorificar, como cuando usted está en la casa de oración y el enemigo comienza a poner sueño en su corazón, en su vida, en su ser, en sus ojos. Usted abre sus labios y comienza a glorificar el nombre glorioso del Señor, y ese sueño huye. Ese sueño se va, se espanta. Y así es ese sueño ligero que entra en la vida del cristiano, ¿verdad? Ese sueño ligero puede ahuyentarse con perseverancia. Pero oiga usted lo que sigue. Cuando dice levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos, nos está hablando de un sueño de muerte. ¿Cuál es ese sueño de muerte? Ese sueño de muerte es muerte espiritual. Cuando tú no te puedes levantar, por más que quieras ser espiritual, por más que quieres buscar al Señor, no lo puedes hacer, es que estás en pecado, en una muerte espiritual. Estás dormido profundamente. Por más que quieres despertarte, por más que quieres ayunar, por más que te quieres esforzar, es que has incurrido en una falta. Y ese sueño, y para despertar de ese sueño es necesario un milagro, pero también es necesaria la humillación. Isaías 51 dice: porque no quieres tu presente que yo te daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Mientras que a Isaías 64 acerca de eso dice lo siguiente, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo: oh, si rompieses los cielos
y descendieses, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las gentes temblasen a su presencia. Fíjese que Isaías hasta lo que está llegando. Isaías, ¿verdad? Ve un pueblo que no despierta, una multitud que no despierta, y él pide que se obre un milagro más fuerte, una maravilla más fuerte. Él está pidiendo que sean conmovidos los cimientos de la tierra, y él dice, y entonces todas las gentes te reconocerán y temblarán a tu presencia. Pero ¿sabe qué es lamentable? Cuando usted comienza a estudiar la profecía acerca de las dispensaciones, y usted llega a la última dispensación, que es la del milenio, usted llega a esa dispensación, y la palabra de Dios dice que aún así no se arrepentirán. A pesar de haber sufrido tantas calamidades, la humanidad todavía sigue en contra del arrepentimiento. La humanidad no despierta, sigue en su necedad. Cuando haciendo terriblezas, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oído percibió, ni ojo ha visto fuera de Dios, fuera de ti, quisiese por el que en él espera. Saliste al encuentro al que con alegría obraba justicia, a los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, y en eso hay perpetuidad y seremos salvos, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como las hojas, y nuestras maldades nos llevaron como viento, y nadie que invoque tu nombre, que se despierte para tenerte, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros no, y tú el que nos formaste. Así que, obra de tus manos, todos nosotros, no te aires, oh Jehová, sobremanera, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos, todos nosotros. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Isaías está clamando para que, ¿verdad?, el Señor tenga misericordia, y es necesario que nosotros clamemos delante de la presencia del Señor, que roguemos al Señor, vuélvenos Jehová, y nos volveremos, vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Amado hermano, si el Señor no te vuelve, el Señor le dijo a Felipe, porque nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y si tú y yo no nos hemos humillado en la presencia de Dios, y si tú y yo no nos hemos despojado de nuestras maldades, y si tú y yo no hemos puesto a Jesucristo como nuestra prioridad, como el centro de nuestra vida, y si tú y yo no vivimos una vida cristocéntrica, entonces no podremos acercarnos, porque nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Por lo cual Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dele la gloria al Señor, bendito sea su nombre. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos termina diciendo, porque ahora estamos más cerca de nuestra salud que cuando creímos. Fíjese qué hermoso, porque ahora estamos más cerca de nuestra salud que cuando creímos. Y en Efesios dice, y te alumbrará Cristo. Oiga, hermano, la trompeta se está afinando. Oiga bien, la trompeta se está afinando. En el cielo se están haciendo los últimos preparativos para una fiesta. Los vestidos para la novia se están preparando. El Señor se está preparando para venir. Pero la iglesia no está vestida. La iglesia no se ha levantado de su sueño, sigue profundamente dormida. La vanidad la tiene adormecida profundamente, el pecado la tiene sometida ahí durmiendo sobre su lecho. Las maldades, la frialdad, la falta del Espíritu Santo la tiene ahí sometida. Mientras que en el cielo ya hay preparativos para una fiesta espiritual maravillosa.
Por lo cual hoy el Espíritu Santo nos dice: despierta, iglesia, despierta de tu sueño. El amado quiere oír tu voz, porque hoy estamos más cerca de nuestra redención que cuando creímos. Es necesario que despiertes, que miren los tiempos que vienen, tiempos difíciles. Se acerca la grande tribulación y también se acerca el día del Señor, día de juicio. Y el Señor está preparando su venir para venir a levantarte. Está preparando todas las cosas necesarias para que sea cumplido. Donde yo estoy, vosotros también estéis, porque vendré a vosotros, dice el Señor. Por favor, amada iglesia del Señor, por favor, amado hermano, amada hermana, despierta de tu sueño. Es tiempo de orar, es tiempo de velar, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de volver al amor, es tiempo de volver a la palabra de Dios, es tiempo de volver a la comunión, es tiempo de velar, es tiempo de estar sobrios. El apóstol Pablo, siguiendo hablando en la carta a los Efesios, dice que debemos estar llenos de Espíritu Santo. ¿Y cuántos corazones ya no tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos corazones duermen porque en su vida espiritual ya no habita la santa presencia de Dios? Y el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, que si esta nuestra casa se destruyese, tenemos una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pero también dice que para esto hemos recibido el Espíritu Santo, amados hermanos. Y es necesario que velemos en oración y en consagración. El Señor viene, porque aquí el que ha de venir vendrá y no tardará. ¡Qué glorioso momento se acerca, amados hermanos! El momento más anhelado de nuestra vida está a la puerta. Pero por favor, despierta. Cristo está a la puerta y llama. Y Él no quiere que nadie se quede fuera. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pablo dice en Efesios capítulo 5 y versículo 14, por lo cual dice: despierta, levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esto trae un precioso momento a mi corazón y a mi entendimiento. Y verdad, el momento en que los apóstoles están, verdad, son escogidos por el Señor aparte y son llevados al monte de la transfiguración. En ese momento el Señor comienza a mudar su rostro. Comienza a mostrarse una naturaleza diferente a la que habían visto ellos. Su rostro comienza a mudar y su majestuosidad comienza a manifestarse. Dos hombres vienen a estar con Él. Pero mientras tanto el Señor está pasando esto. Dice la palabra de Dios que los discípulos están durmiendo. Pero llega un momento de avivamiento en su corazón. Llega un momento de despertar a su corazón. Los discípulos despiertan de su sueño. Los discípulos abren sus ojos. Y cuando ellos abren sus ojos, lo primero que ven es su majestuosidad, su poder, su potencia. Ellos se gozan en mirar cosas preciosas y hermosas. Si, amado hermano, amada hermana, si tú y yo hoy despertamos, veremos la gloria de Dios. Como Esteban, cuando estaba siendo apedreado, alzó sus ojos al cielo y dijo: veo al Hijo del Hombre, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Él comenzó a ver cosas preciosas porque él espiritualmente no estaba dormido, él estaba velando, él estaba despierto, él estaba esperando su momento. Su momento llegó en que tuvo que morir, pero está ahí en el sepulcro, está dormido en un sueño, verdad, físico, en un sueño espiritual, perdón, pero no espiritual como el de nosotros, sino que duerme esperando la final trompeta. Oh, aleluya, cuando esa trompeta sea tocada, los muertos en Cristo se resucitarán primero, y nosotros, los que vivimos y estamos despiertos y alertas, seremos arrebatados en el aire, seremos levantados para salir a recibir al Señor en el aire. Miraremos su gloria, miraremos
esplendor, miraremos a aquel ser que nos creó, miraremos a aquel ser que nos formó, que nos hizo, y daremos gloria por toda la eternidad. A Él sea toda la gloria y la honra y la alabanza. Consideren lo que digo y Dios nos dé entendimiento, por lo cual el Espíritu Santo dice: despierta. Bendito sea el Señor. De mi parte, la gracia y la paz del Señor Jesús sea en cada corazón. Dios los bendiga, Dios los guarde en su santo e infinito amor.